Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera clase del curso de Historia. Les habla la profesora Gaby. El día de hoy vamos a continuar hablando del Tahuantinsuyo. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la periodización y la organización política. Empezamos con la periodización. La sociedad inca, a lo largo de su proceso histórico, ha pasado por dos etapas: la etapa preimperial y la etapa imperial. En la etapa preimperial, que se ha dividido en periodo legendario, también llamado Curacal, que data desde los años 1200 hasta 1300 después de Cristo. En esta fase, el estado incaico es un pequeño curacazgo, un cacicazgo, más del Valle del Cusco. Sus gobernantes, como Manco Cápac, son considerados míticos. Es decir, en este periodo fue un momento de competencia y lucha entre diversos pueblos. Aquí empieza a gobernar, este periodo se inicia con el gobierno de Manco Cápac y Sinchirroca. En el periodo de la Confederación Cusqueña, que se inicia desde el año 1300 hasta 1438, se inicia con el Inca Yoque Yupanqui. En este periodo constituye una fase ya de la historia en la que los incas que gobernaron en este periodo consiguen conformar un reino local, capaz de organizar una limitada confederación quechua, sin establecer un estado aún unificado. Los que gobiernan en este periodo son desde el Inca Yoque Yupanqui hasta el Inca Huiracocha. En la etapa imperial se considera tres periodos: expansión inicial, desde 1438 a 1471. Como sabemos, es el Inca Pachacute quien da inicio al periodo imperial. Y el imperio propiamente dicho, desde 1471 hasta 1527. En este periodo imperial es un periodo de expansión violenta de los incas, ¿no? En escasos 94 años, con conquistas rápidas y absorción de los pueblos sometidos. Aquí, durante este periodo, gobernaron los tres incas, como ya lo habíamos mencionado en la clase anterior: Pachacute, Tupayupanqui, Huayna Cápac, que son quienes dan inicio hasta convertir al Tahuantinsuyo en un gran imperio. Y en la etapa de crisis, como su mismo nombre lo dice, es el periodo de la decadencia. Se inicia en 1532. Ese año, como ustedes sabrán, es la llegada de los españoles. Entonces corresponde aún al periodo en el cual se inicia ya la destrucción de la sociedad inca, con la llegada de los españoles. Durante este periodo, entonces, de conquista, gobernaba Huáscar, y luego, cuando fue derrotado por su hermano Atahualpa, ¿no? Finalmente, con la llegada de los españoles, a quien encuentran gobernando es al Inca Atahualpa. A lo largo de este proceso histórico, ¿cuántos fueron los incas que gobernaron el imperio? Fueron 13 los incas que gobernaron el imperio. Y a esa lista de incas que gobernaron el imperio se le conoce con el nombre de Capacuna. Estos 13 incas gobernaron en dos dinastías: la dinastía del Urin Cusco, que significa Bajo Cusco, y la dinastía del Anan Cusco, que significa Alto Cusco.
quienes pertenecían a la dinastía de Urim-Cusco. Tenemos a los 5 primeros incas gobernantes. Manco Cápac, su nombre significa el jefe poderoso. Sabemos que su esposa fue Mamaoyo. A él se le considera que sometió a las tribus de los Laras, de los Poques, de los Guayas. El Inca Sinchi Roca, su nombre significa demasiado poderoso. Se dice que él fue el primer inca en usar la mascaipacha, según el historiador Cabello de Balboa. Él impuso también el nombre del Cusco. Yoque Yupanqui, su nombre significa zurdo memorable. Él inicia la monarquía y confederación cusqueña, como lo mencionamos anteriormente. También creó los ejércitos guerreros. Maitacapa, su nombre, ¿qué significa? ¿Dónde está el poderoso? Su nombre significa ¿dónde está el poderoso? Él construyó el primer puente colgante sobre la Purima y fue el primero en llegar al mar. También se dice que fundó la ciudad de Arequipa y Moquegua. Cápac Yupanqui, ¿qué significa su nombre? Perdurable, poderoso. Él conquistó a los pueblos de Cuyamarca, de Azcamarca, de Intacancha, en Colcapatan. Ellos son los incas que pertenecían a la dinastía del Urim-Cusco. La dinastía del Anam-Cusco se inicia con el Inca Roca, cuyo nombre significa el ser luminoso. Él estableció el Yachayhuasi, la escuela donde estudiaban los hijos de los nobles. También reorganizó el culto al dios Sol. Yaguarhuaca, ¿qué significa su nombre? El que llora sangre. ¿Por qué se le considera su nombre el que llora sangre? Según dicen que a los 8 años fue capturado por Tocaicapa, era un curaca de los Ayarmacas, y cuando le iban a dar muerte, lloró sangre, y asustados lo devolvieron. Por eso le consideran el que llora sangre. El Inca Huiracocha, ¿qué significa su nombre? Salvador del imperio. Era el Inca que gobernó más tiempo. Se le atribuye que gobernó cerca de 60 años aproximadamente. Pachacute, el transformador del mundo. Él es llamado también el Carlomagno del Nuevo Mundo, por lo que con él se inicia, ¿no?, la expansión de los incas, y el Tahuantinsuyo, como lo dijimos antes, se convierte en imperio durante su gobierno. También él dividió el imperio en suyos, impuso el Rumasimin, el idioma quechua. Se le atribuye que creó los chasquis y estableció el servicio militar obligatorio. También se dice que dio al Cusco la forma de puma. Tupac Yupanqui, su nombre significa resplandor luminoso. Realizó una expedición a la Polinesia descubriendo las islas de Ninanchumbi. Descubrió el río Paititi también, que hoy es Madre de Dios. Creó los Yanaconas. Terminó de construir Sacsayhuamán. Construyó el Ayahuasi. Huayna Cápac, su nombre significa mozo poderoso. Él estableció el límite norte. Murió probablemente, se dice, de viruela, ¿no?, o sarampión. Él nombró como sucesor a Niñan Cuyachi, quien murió después, ¿no? El Inca Huáscar, su nombre significa cadena de oro. Sabemos que él fue ejecutado en el río Andamarca para que no
entable negociaciones con los españoles por su hermano Atahualpa. Fue quien le dio muerte. Y finalmente, quien gobernó el último inca en el Tahuantinsuyo es Atahualpa. ¿Qué significa su nombre? El guerrero valiente. Se dicen que él no conoció el Cusco, ni tampoco llegó a ceñirse o a utilizar la mascaipacha, ¿no?, según el historiador del Busto. Pero se le considera inca, puesto que al capturarse a Huáscar, él va a ejercer tal derecho ante la llegada de los españoles. Ahora pasamos a la organización política. La organización política está conformada de la siguiente manera: el Inca, el Auqui, el Consejo Imperial, el Apunchi, el Tucurricuy y el Curaca. Hablemos del Inca. El Inca es la máxima autoridad política del imperio. Era llamado también el Zapa Inca, palabra que significa el único. Su gobierno era una monarquía absoluta, teocrática y militar. ¿Por qué era absoluta? Porque la autoridad del Inca era total, no se podía discutir. Además, el Inca era llevado en andas por todo el imperio, acompañado de una gran cantidad de servidores. Y cada vez que alguien solicitaba su audiencia con él, debía hacerlo con la cabeza gacha, como signo de reverencia. Teocrática. Teocrática, ¿por qué? Porque la persona del Inca era considerada hijo del sol, por lo que recibía el tratamiento de divinidad. Por ello había todo un culto en torno a su persona. Militar, porque la grandeza del imperio descansó en su ejército. Sabemos que los incas fueron guerreros y conquistadores. Como símbolo de poder, él utiliza la mascaipacha de color rojo. A su muerte le sucedía el hijo, que reunía las mejores aptitudes para ser un buen gobernante. Los incas no gobernaron solos, ellos crearon el llamado correinado o cogobierno. Mediante este sistema, los candidatos a incas debían demostrar si eran capaces y hábiles para gobernar en el imperio. ¿Qué inca fue el que estableció este sistema de correinado? Fue el Inca Pachacute. Pachacute elige como Auqui a su hijo Tupac Yupanqui, y él cogobierna junto a su hijo Tupac Yupanqui. ¿Qué otros? Vamos a pasar ahora al Auqui. El Auqui es el príncipe heredero al trono. Es el elegido entre los hijos del Inca. Es el hijo del Inca y la Coya, pero no siempre va a ser el primogénito, sino es aquel que reunía las habilidades de un buen estadista, es decir, el que tenía dotes de valentía, de coraje, de astucia. Es por ello que él era elegido a temprana edad y desde entonces se le educaba en el Yachayhuasi. Allí se le preparaba para poder gobernar y luego empezaba a gobernar juntamente con su padre para irse familiarizando con las delicadas funciones del Estado. Entonces, para ser elegido heredero, el Auqui debería recibir educación para poder ejercer las labores del gobierno.
y es en el Yachaywasi donde los amautas lo preparan, ¿no? Como cogobierna junto al Inca, él también tiene poder, pero su poder es relativo, porque el poder absoluto lo tiene el Inca. Es por eso que él usa también una mascaipacha, pero para diferenciarse de la mascaipacha que utiliza el Inca, él usa la mascaipacha de color amarilla. ¿Quiénes más acompañan en el gobierno al Inca? El llamado Consejo Imperial, también llamado Tahuantinsuyo Camachip. Es un organismo que tiene la función, la misión de asesorar al Inca en la solución de los múltiples problemas. ¿Y por quiénes estaba conformado? Por los gobernadores de los suyos, los Suyuyuapu. Recuerden que el Tahuantinsuyo estaba dividido en suyos y cada suyo tenía su gobernante, que era el Suyuyuapu. Entonces, los 4 integrantes de los suyos formaban parte del Consejo Imperial, más 4 representantes que se elegía de los 4 suyos. En total eran 16 los funcionarios que integraban el Consejo Imperial. Ellos se reunieron bajo la dirección del Inca, a quien le daban cuenta de su labor desarrollada en sus respectivas regiones. Asesoraban, aconsejaban al monarca sobre las cuestiones entonces de mayor trascendencia, para así agilizar y perfeccionar el proceso administrativo, político del imperio. Los que formaban parte del Consejo Imperial eran los familiares más cercanos del Inca. El Apunchí. El Apunchí era también llamado Tocricú o Tocrico. Él estaba sujeto a la vigilancia y a la fiscalización del Tucurricuy. Él es el gobernador de una provincia o humaní. Los Apunchí eran nombrados entre los guerreros más valientes y distinguidos, ya que tenía tanto atribuciones políticas como militares. Entonces el Apunchí tenía pleno poder de decisión, tanto en el aspecto político, en el aspecto militar, como también en el aspecto económico, en el aspecto judicial y administrativo, ¿no? Eran las autoridades designadas por el Inca. Los Apunchí habitaban generalmente en una fortaleza y viajaban al Cusco para las festividades del Inti Raymi y rendían pues cuenta por su labor al Inca y también le rendían cuenta al Consejo Imperial. Podríamos compararlos con los gobernadores regionales en nuestra actualidad. El Tucurricuy. ¿Qué significa Tucurricuy? El que todo lo ve, el que todo lo oye. Eran como los ojos y oídos del Inca, funcionarios estatales que viajaban de incógnita por las diferentes regiones del Tahuantinsuyo, observando la forma, cómo se aplicaban las leyes y disposiciones del Inca. Ellos, por ejemplo, recogían el tributo, administraban también justicia, fiscalizaban el plan de gobierno del Inca, fiscalizaban las autoridades provinciales para ver si estaban cumpliendo con lo designado por el Inca. Visitaban también las obras públicas y daban recomendaciones para tomar medidas sobre determinados trabajos. El éxito del Tucurricuy radicó en su independencia, puesto que su única autoridad era el Inca,
Ellos dependían directamente del Inca. Es por eso que su persona era respetada, por cuanto representaban al mismo Inca, y únicamente de él recibían órdenes. Y por eso él daban cuenta a él de lo observado y lo actuado. El curaca. ¿Qué significa curaca? Palabra quechua, que significa el mayor. El curaca era la autoridad más alta entre los atunrunas, es decir, eran los jefes de los ayllus. Era el único representante directo ante el Inca. Aquí el curaca mantenía con su ayllu lazos de parentesco. Tenían como función recoger los tributos de los atunrunas para entregárselos a los tucuyricus, quienes debían llevarlos al Cusco. Representaban al Inca en su localidad. Dentro del ayllu ellos actuaban como juez, sancionaban a los culpables con azotes, con golpes de puño en la espalda y en casos graves con piedras redondas. En tiempos de guerra, el curaca tomaba el nombre de Sinchi. La mayoría de estos curacas, en su mayoría eran los jefes antiguos de esas tribus que habían sido sometidas por los incas, y se les conservaba en su poder por haberse sometido al vasallaje y sumisión al Inca. Era el personaje que estaba en contacto directo con la comunidad, y era de su obligación velar por el orden, por el trabajo, por la producción. Por eso se dice que era el nexo, el curaca, entre el ayllu, entre la comunidad y el estado inca. Bien, alumnos, espero que me haya dejado entender. Hasta aquí nos vamos a quedar, no sin antes hacerles recordar que deben desarrollar su actividad y enviarla a través de la plataforma de Educal. Muchísimas gracias, cuídense, que Dios los bendiga y hasta la próxima.